de glucosa, más no a sus pies. Y si nosotros ponemos en una balanza qué cosa finalmente le produce más daño, qué cosa es lo que arruina completamente su calidad de vida, probablemente no es los niveles de glucosa alto, sino que alguna vez tenga que sufrir una amputación. Entonces yo quiero invocar a este auditorio, que felicito y que agradezco la presencia y que me haya podido dirigirme a ustedes, porque son personas interesadas en el tema y probablemente todos ustedes manejan pacientes diabéticos, que nunca se olviden, que tomen unos minutos de examinar esos pies y de educar al paciente. El paciente no recibe muchas veces, felizmente últimamente, gracias al esfuerzo de las sociedades y al propio nuestro, al conocimiento, sabemos lo importante que es, pero probablemente no hemos reflexionado en lo que va a alterar completamente la calidad de vida del paciente que es amputado. Nuestra mira debe ser evitar las amputaciones, y lo único que va a ayudar en eso realmente, efectivamente, es que nosotros cumplamos con el importante rol de educar y de prevenir las amputaciones. Y es cuando vemos al paciente en el consultorio. En el consultorio nosotros debemos tomar el tiempo necesario, tanto la enfermera, la técnica y el médico, sobre todo el médico tratante, que goza de la confianza del paciente. Nuestra responsabilidad es muy grande, porque el paciente está siendo visto por un médico. No tiene que ser visto especialmente por un médico, ni diabetólogo, ni endocrinólogo. Al asistir a nuestra consulta, el médico está poniendo en nuestras manos la responsabilidad y su futuro. Si nosotros no nos tomamos el tiempo de decirles a nuestros pacientes que los cuidados que él no tiene, que él no conoce, nosotros conocemos, los cuidados que tiene que tener con sus pies, es responsabilidad nuestra, porque estamos manejando muy bien la glucosa probablemente, pero no estamos viendo su futuro. Las amputaciones tienen una alta mortalidad. Después de las amputaciones, es más, como lo han mencionado los colegas hace unos momentos, pero nadie ha evaluado el impacto psicológico, económico que tiene en la economía de nuestros pacientes. Entonces, felicitamos, agradecemos como iqueños la iniciativa del doctor Calderón, del doctor Mío, lo felicitamos verdaderamente y esperamos salir formando los equipos necesarios para el manejo de esto. En esta, siguiendo la programación, se va a hacer una revisión de la anatomía práctica del pie diabético, de la evaluación vascular, que es muy importante, y una revisión de las imágenes en pie diabético necesarias para nuestra formación. Vamos a darle, de este tema se va a desarrollar, primeramente va a haber una revisión de la anatomía práctica del pie diabético a cargo del doctor Luis Neira. Aplausos por favor para él. Después, la doctora María Patricia Aragón, que nos visita desde Lima, nos va a hacer una revisión de la evaluación vascular y de temas prácticos que nosotros podemos hacer en el consultorio para tener una idea sobre la evaluación vascular que está aportando nuestro paciente. Y después el doctor Carlos Candia, que es iqueño, que ustedes lo conocen, va a hacer una revisión de las imágenes diagnósticas del pie diabético. Vamos a dar la bienvenida nuevamente con un fuerte aplauso para el doctor Luis Neira. El doctor Luis Neira es médico endocrinólogo egresado de la Universidad Diabético. Quiero decirles que, bueno, he escuchado atentamente a los ponentes, el doctor Arce, que se ha desarrollado casi todo mi tema, dice que yo ya me quería ir, pero realmente, de todas maneras, algo tengo que hacer yo en el hospital. Y por eso, de todas maneras, estoy aquí revisando el tema de pie diabético y la anatomía más que todo del pie diabético. Es importante decirles que del grupo ilustre que ha estado acá, que me antecedió, el doctor, siempre lo digo, el doctor Rolando Vargas fue mi profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Piura, del cual soy pregrado. El resto de posgrado sí lo he hecho por Cayetano Heredia, pero
vale la aclaración, soy pregrado de la Universidad Nacional de Piura, una provincia o un departamento, una región como es Ica también, se parecen mucho. Aparte de eso, decirles pues que el doctor también mío fue alumno en una academia que teníamos en Piura, ¿no? Una academia Galeno, ¿no? Y realmente los mejores alumnos, esto me siente muy orgulloso porque están en Lima, en Piura, en provincias también, pero están muy bien, desarrollándose en el campo, en la especialidad que les ha tocado, y muy bien. Me encuentro unos días con un especialista, neonatólogo, oncólogo del Rebagliati, también alumnos de la academia, y realmente ya no era sorpresa para mí porque eran alumnos muy buenos en la academia. Claro, estudiaban mañana, tarde, noche y madrugada, pero al final los resultados fueron buenos. Bien, y con respecto al tema, reciban también por encargo el caluroso, fraterno saludo del hospital, de mis colegas del Hospital Arzobispo Loaiza, esta hermosa y cálida ciudad de Ica, y también los esperamos en cualquier momento, están abiertas las puertas. Y el tema realmente no es tan sencillo, ya lo han podido ver, lo ha podido describir el doctor Arce. El pie no es tan sencillo como muchos lo vemos y lo despreciamos, porque si nos preguntamos qué atención le damos a nuestras manos y qué atención le damos a nuestros pies, hay una diferencia abismal realmente. Y por supuesto los resultados, las consecuencias se están viendo también. Entonces, nosotros tenemos que el pie, si bien es cierto, los elementos sólidos, 26 huesos, más de 33 articulaciones, más de 100 entre músculos, tendones y todo, ligamentos, realmente eso es importante conocerlo, algunos aspectos, sobre todo que tengan utilidad práctica, porque si yo me pongo a revisar de Stila, Tarjei, Jacob, pues realmente me voy a perder y hay cosas que ni las utilizo. Miren, en primaria, secundaria nos enseñaban bien fácil lo que es el pie diabético, ¿no? Los deditos, los huesos del pie, ¿no? Como lo ha mostrado, su calcáneo, astrágalo, ¿ya? Su escafoide, su cuboides y las cuñas, ¿no? Para cada el primero, segundo y tercer metatarsiano con su cuña posterior. Y el cuboides para los dos metatarsianos, el cuarto y el quinto, ¿no? Detrás del cuarto y quinto metatarsiano. Igual las falanges también, realmente no había por dónde perderse, salvo que el primer dedo solamente con 2 falanges. Pero poco a poco se va revisando más el pie, más real realmente lo que es el esqueleto, y se pueden definir mejor las estructuras. A veces muchos problemas tienen con ubicar las cuñas cuando es una radiografía, y este dibujito, este esquema, realmente no es suficiente tampoco. Entonces, pero cuando nos presentan una radiografía se pierde prácticamente los dibujitos, pero podemos diferenciar acá, por ejemplo, el escafoide por delante del astrágalo, y podemos diferenciar las cuñas, que está una cuña para el primer metatarsiano, una cuña para el segundo metatarsiano, y cuña también para el tercer metatarsiano, y el escafoide para el cuarto y quinto metatarsiano. Lo podemos diferenciar, ¿no? Es importante porque en el pie diabético realmente tenemos lesiones osteomielíticas que, si no revisamos en qué estructura está, nosotros no simplemente lo mandamos al traumatólogo a decirle, bueno, háganle una limpieza quirúrgica. Pero si usted le dice, quiero que por favor me saque la cabeza del metatarsiano, o el cuboides que tiene osteomielitis, o el escafoide que aquí está la zona radiolúcida, realmente otra es la realidad, y no tiene por qué perderse toda la extremidad con una amputación supracondilia
o infracondilia, como se ha venido manifestando. El primer plano que se observa de músculos, ¿no? Realmente muchas veces cuando nosotros estamos interviniendo un pie, nos interesa drenar el tejido, y todo lo tejido que es necrótico tenemos que eliminarlo, sea músculo, sea... A veces no se respeta eso, porque si está necrótico tiene que salir de todas maneras. Igual si avanzamos al segundo plano de muscular, si está desvitalizado, necrótico, también lo retiramos. Entonces, solamente es una referencia, tanto el plano superficial, medio y profundo. Los nervios también nosotros los tenemos como referencia, pero más importante es cuando yo tengo que tomar una decisión con el pie diabético. La mayoría de pacientes con pie diabético neuropático no sienten. Le puede sacar un dedo sin anestesia y no siente el paciente. Pero hay un grupo de pacientes que, por el contrario, sienten mucho dolor y tienen lo que se conoce como alodinia. Apenas los roza, el roce de la media les duele. Entonces, esos pacientes no podemos ni curar una herida que sea leve, porque inmediatamente le va a retirar el pie. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que colocar anestesia, tenemos que hacer un bloqueo, conociendo el peroneo superficial, el peroneo profundo, el safeno, el safeno interno, el safeno externo, el tibial posterior. Realmente, conociendo esa anatomía, nosotros vamos a producir una anestesia en el pie, y el paciente, por más grande que sea, por más profunda que sea la lesión, ustedes pueden hacer lo que quieren con el pie del paciente. Le pueden sacar un hueso, le pueden sacar, así venga con alodinia. Primero el paciente viene que llora y que retire el pie y que no le toquen el pie. Pero después de la anestesia, el paciente empieza a reírse y agradecerles en ese momento que y ustedes lo están curando y le están sacando un hueso, le están sacando un dedo. Pero cuando han hecho una buena anestesia. Algunos dicen, pero ¿cómo ubico el peroneo profundo? ¿Cómo ubico el peroneo superficial? ¿Cómo ubico el safeno externo? Realmente, a veces solamente lo tomamos como punto de referencia. Porque cuando ubicamos los maleolos, el maleolo externo, el maleolo interno de la tibia, el maleolo externo del peroné, lo que hacemos es colocar 2 centímetros de silocaína por delante y por detrás de cada maleolo. Tenemos 8 centímetros en total. Y a veces en el empeine también colocamos 1 centímetro o 2 centímetros de silocaína. Y en la planta podemos colocar también otros 2 centímetros. Y casi con seguridad el paciente va a estar bloqueado y ustedes van a poder trabajar. Pueden retirar cualquiera de los elementos que esté desvitalizado, necrosado. Eso es muy importante tenerlo, porque lo pueden hacer en un consultorio, lo pueden hacer en el SERUM, lo pueden hacer en cualquier lugar. No se necesita tener mucho instrumental para poder hacer esto. Básicamente tener unas pequeñas nociones de la anatomía del pie. Realmente acá están los planos también, que no vamos a hablar mucho de esto, también ya lo ha conversado, pero sí, en el plano más profundo, respetar estos elementos, los interóseos, ¿no?, con sus acciones respectivas, los ligamentos también, lo posible, si están viables, hay que respetarlos también. Y a veces los cortes que nos presentan los libros, ya sea Jacot, Latarjet, solamente nos dan una referencia nomás, pero nosotros lo llevamos a la resonancia magnética, que es lo que usamos, y podemos observar nosotros claramente, ¿no?, el calcáneo, el astrágalo, el escafoide, ¿no?, la primera cuña, el primer metatarsiano, ¿no?, y los planos musculares. Eso sí nos interesa, porque si hay una lesión en uno de los huesos, o también algún absceso en el hueso mismo o en los tejidos blandos, lo podemos ubicar rápidamente y poder hacer el diagnóstico. Si nosotros en T1 encontramos una zona más
hipointensa o más oscura, pues estamos pensando que probablemente tenga un absceso, pero ya en T2, si está brillante o si está opaca, realmente podemos pensar que sí, en realidad tiene un absceso en el hueso. Igual el plano también, miren, observen aquí los metatarsianos, como es un corte, y detrás del primer metatarsiano está la cuña. Podemos diferenciar dónde está realmente la lesión. El medio, la imagen de elección es la resonancia magnética, más que la gammagrafía, recuerden que la radiografía solamente puede diagnosticar un 30% de la sociomielitis. Entonces el medio de elección es la resonancia magnética, pero hay que tener referencias anatómicas. Y cuando tenemos nosotros, ya no voy a poner dibujitos acá o figuras, porque ya las angiotomografías, las angioresonancias me lo pintan muy claro, que no queda duda. Miren cómo pinta la arteria poplitea, el tronco que se divide, tronco tibio peroneo, y la arteria tibial anterior está bastante dibujada. Y del tronco tibio peroneo, la tibial posterior y la peronea, cómo se dibujan claramente, que realmente no necesito ya las imágenes del atlas, porque aquí está, se ve nítidamente. Esta imagen, ojo, no debió ser tomada. ¿Por qué? Un paciente que tiene pulsos y tiene pedio y tibial posterior, ni siquiera llamar al angiólogo, por favor, porque lo hacen perder tiempo. Él debe estar haciendo los bypass, las angioplastías. Ustedes lo llaman un paciente que tiene pulsos, lo hacen perder tiempo. Llámenlo cuando, así como dijo el doctor Vargas, cuando no tiene pulsos en los pies, ahí llámenlo al angiólogo. Además, si tiene la facilidad de hacer un Doppler, háganlo antes. Entonces el residente le pidió una angiotomografía a un paciente con pulsos. Realmente es una aberración, porque ¿cuánto cuesta una angiotomografía? Es costoso esto. Entonces el paciente le puede servir para insulinas, para otros antibióticos, qué sé yo. Pero yo aproveché esta placa para poder hacer docencia también. Yo no soy un profesor de anatomía, por si acaso, pero por lo menos los pacientes dicen que soy bueno en el pie diabético. No sé, ellos por algo lo dirán. Realmente esto sí nos ayuda, realmente, porque cuando hay una estenosis en cualquiera de estas, donde se afecta más el pie diabético es en las arterias infrapopliteas, o sea, arterias de la pierna. Y de las dos, la que más se afecta, de las tres, la que más se afecta es la tibial anterior y la tibial posterior. Menos frecuente se afecta es la peronea. Por eso es que muchos hacen los bypass de la poplitea hacia la peronea, o de la femoral a la peronea. Realmente es conocer estas referencias, pero ya es el cirujano, el vascular, el que se encarga de todo esto. Además, si ustedes conocen la anatomía, ustedes pueden inferenciar en qué angiosoma se ha producido la lesión del pie. Cada arteria tiene su angiosoma. La arteria, la que más angiosomas tiene, la arteria tibial posterior. La arteria tibial posterior tiene su angiosoma para la región posterior, la región tibial posterior, y tiene su angiosoma para el talón interno o medial. Tiene su angiosoma también para la planta, tanto lateral como medial, ¿ya? 4 angiosomas tiene la arteria tibial posterior, y la arteria tibial anterior tiene 2 angiosomas, el mismo tibial anterior y el dorso del pie, ¿no? Que está la arteria dorsal, la arteria pedia. En cambio, la arteria peronea solamente está prácticamente circunscrita al talón externo, la región lateral del talón, es el angiosoma, y bueno, su angiosoma respectivo también de la región tibial. Esto es importante más que todo para los cirujanos vasculares, porque ahora están haciendo revascularización directa, angioplastía, ya poniendo el bypass indirecto, sino directo al angiosoma que está obstruido. Nosotros nos sirve como referencia para ver cuál de las arterias está dañada, ¿no? Y más o menos tener una orientación, qué está pasando con el paciente. Recuerden que las zonas isquémicas generalmente son o en el talón o en los dedos del pie,
¿no? O en los bordes, en los laterales de los pies. Esas son lesiones generalmente isquémicas, a diferencia de las lesiones neuropáticas que son en la planta. Esas son a nivel de la cabeza de los metatarsianos más frecuentes. Esas son neuropáticas. Realmente la consistencia de las estructuras óseas, los elementos óseos nos dan esta consistencia y la elasticidad, realmente las articulaciones y el resto de componentes fibroelásticos, y la vigorosidad nos dan los potentes músculos y tendones. Realmente los músculos del antepié o los huesos del antepié sirven para propulsarse más que todo, y el que soporta el peso es prácticamente lo del retropié, ¿no? Y realmente lo del arco plantar del medio pie ayuda. Esto lo presentó el doctor, pero al final, ¿qué quiero decir? Parece sencilla la exposición, pero al final los resultados son los que interesan. Miren, pacientes que a veces están indicados para hacer amputación mayor, realmente sin tener los criterios suficientes, no es solamente sacar un hueso, una falange, conociendo la anatomía, y el dedo queda más pequeño y el paciente evita que haga alus valgus o alus varus, y sigue caminando, ¿no? Es una diferencia abismal en que te saquen una falange, en que te corten o que te amputen la pierna, ya sea infra o supracondilia. Llegan unos pacientes, tiene osteomielitis. Ya, osteomielitis no es sinónimo de amputación. Osteomielitis depende. ¿Dónde tiene la osteomielitis? Si tienen en los dedos, no, podrás quedar el dedo más corto, pero no tiene por qué amputarse el paciente. Si es difusa, probablemente necesite amputación, pero se están salvando hasta los pacientes con osteomielitis difusa. Es cierto que demoran más el tratamiento, y hay estudios que hasta el 70% de las osteomielitis se pueden tratar con antibióticos sin intervención quirúrgica. Igual, se saca solamente la falange, como vemos, y cierra su dedo y sigue con sus 5 dedos. Aquí el dedo no disminuye inclusive mucho de tamaño. A veces sí hay que ser más agresivos, hay que sacar más elementos. Por ejemplo, 3 dedos, 3 falanges, 3 metatarsianos han salido ahí, ¿ya? Y huesos también del tarso. Entonces, después se hace el cirujano plástico va y hace el injerto y se soluciona el problema, pero conoce la anatomía. Este paciente también está para amputación supracondilia. Y no, hasta aquí nomás, todo lo que está necrosado, todo lo que está devitalizado lo saca al traumatólogo, se le dice. Y el resto, por favor, ya es problema de nosotros. Nosotros lo cuidamos al paciente. Realmente en este momento ustedes no sienten mucho la importancia de esto, pero cuando hablemos del tema en el primer caso clínico, caso 3 y caso 6, ahí se van a dar cuenta lo importante que es. Igual este paciente, gangrena difusa también, amputación supracondilia. Oiga, conozca la anatomía, saque todo el tejido solamente necrótico, haga el desbridamiento, ¿ya? Y miren, este paciente ya tiene 5 años caminando y le ofrecieron amputación supracondilia. Y recordando que realmente el 70% de los que tienen amputación mayor mueren a los 5 años, este paciente pudo haber estado dentro de ese 70%, o sea, ya había estado muerto con la amputación mayor, pero este paciente sigue caminando con este pie. Si bien es cierto, nosotros le ofrecimos una amputación transmetatarsiana, RAI, pero el paciente no quiso que le dejen sus dedos. Bueno, respetamos sus dedos, pero el paciente sigue caminando. Realmente por la biomecánica, bueno, debería hacerse una amputación RAI, pero no aceptó el paciente y él sigue caminando con su pie, sigue asistiendo. Hasta hace una semana lo he visto este paciente, ¿ya? Realmente se puede hacer, sí se puede hacer. Claro, aquí se ha utilizado otras cosas más, por ejemplo, queratinocitos del mismo paciente del pie para cerrar la herida. Y los queratinocitos realmente no dejan ni cicatriz. Eso es lo que me quedo admirado. Yo mismo veo pacientes, cuando le ponen un injerto, así como el anterior, queda una cicatriz. Pero cuando le ponen los queratinocitos de la misma piel del paciente, no deja cicatriz generalmente, o queda algo mínimo, como ustedes pueden observar. Gracias por su atención. Es todo.
El paciente no recibe muchas veces. Felizmente, últimamente, gracias al esfuerzo de las sociedades y al propio nuestro, al conocimiento, sabemos lo importante que es, pero probablemente no hemos reflexionado en lo que va a alterar completamente la calidad de vida del paciente que es amputado. Nuestra mira debe ser evitar las amputaciones, y lo único que va a ayudar en eso realmente, efectivamente, es que nosotros cumplamos con el importante rol de educar y de prevenir las amputaciones. Y es cuando vemos al paciente en el consultorio. En el consultorio nosotros, viendo la programación, se va a hacer una revisión de la anatomía práctica del pie diabético, de la evaluación vascular, que es muy importante, y una revisión de las imágenes en pie diabético necesarias para nuestra formación. Vamos a darle, de este tema se va a desarrollar, primeramente va a haber una revisión de la anatomía práctica del pie diabético a cargo del doctor Luis Neira. Aplausos, por favor, para él. Después, la doctora María Patricia Aragón, que nos visita, porque estamos manejando muy bien la glucosa probablemente, pero no estamos viendo su futuro. Las amputaciones tienen una alta mortalidad. Después de las amputaciones, es más, como lo han mencionado los colegas hace unos momentos, pero nadie ha evaluado el impacto psicológico, económico que tiene en la economía de nuestros pacientes. Entonces, felicitamos, agradecemos como iqueños la iniciativa del doctor Calderón, del doctor Mío, lo felicitamos verdaderamente y esperamos salir formando los equipos necesarios para el manejo de esto. En esta de glucosa más no a sus pies. Y si nosotros ponemos en una balanza qué cosa finalmente le produce más daño, qué cosa es lo que arruina completamente su calidad de vida, probablemente no es los niveles de glucosa alto, sino que alguna vez tenga que sufrir una amputación. Entonces yo quiero invocar a este auditorio, que felicito y que agradezco la presencia y que me haya podido dirigirme a ustedes, porque son personas interesadas en el tema y probablemente todos ustedes manejan pacientes diabéticos, que nunca se olviden, que tomen unos minutos de examinar esos pies y de educar al paciente. Vemos tomar el tiempo necesario, tanto la enfermera, la técnica y el médico, sobre todo el médico tratante, que goza de la confianza del paciente. Nuestra responsabilidad es muy grande, porque el paciente está siendo visto por un médico. No tiene que ser visto especialmente por un médico, ni diabetólogo, ni endocrinólogo. Al asistir a nuestra consulta, el médico está poniendo en nuestras manos la responsabilidad y su futuro. Si nosotros no nos tomamos el tiempo de decirles a nuestros pacientes que los cuidados que él no tiene, que él no conoce, nosotros conocemos, los cuidados que tiene que tener con sus pies, es responsabilidad nuestra.